Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Ya es un poquito tarde, una disculpa. Estaba platicando ahí con mis hijos y algunas actividades que hemos realizado. Pero bueno, hay que grabarlo para que lo puedan ver diferido, el que guste, ¿verdad? Estamos meditando como siempre, como todos los días, o casi todos los días, el Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp. Y estamos viendo ahorita lo que es la parte precisamente del magisterio de la Iglesia, la organización de la Iglesia. Nos quedamos en la pregunta 260, pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo como siempre, para pedirle que nos dé el discernimiento para poder entender esta palabra, porque hay parte de las Sagradas Escrituras acá, para entender el magisterio y para entender las cosas que nos pasan a diario. Invocamos al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta 260 que dice: ¿cuánto tiempo debía durar el cargo encomendado a San Pedro? El cargo encomendado a San Pedro debía durar hasta el fin de los siglos, porque 1. Si era necesaria una cabeza visible cuando la iglesia todavía era pequeña y solo había pocas herejías o ninguna, con más razón era necesaria cuando la iglesia se extendía y las herejías y disensiones aumentaban. Al principio, lógicamente, eran pocos personas que pertenecían a la iglesia católica. Pero desde ese momento Dios ya había decidido que iba a haber una cabeza visible, una persona encargada de ver precisamente la jerarquía de la iglesia, de encargarse de la iglesia. Conforme van pasando los tiempos, desde lo que es San Pedro hasta el Papa actual, históricamente están todos los papas documentados. Y eso nos hace entender que es una iglesia fundada por Jesús, porque históricamente hay todo un calendario, una lista de todos los papas que han estado siendo parte de la iglesia en el lugar de San Pedro. En el segundo dice: si la iglesia había de permanecer siempre tal cual Jesucristo la fundó, era necesario que también durara la piedra sobre que estaba fundada, es decir, el cargo del Supremo que él había ordenado para su gobierno. En el 261 nos dice: ¿quién es la cabeza visible de la iglesia de la muerte de San Pedro? Dice: la cabeza visible de la iglesia de la muerte de San Pedro es el Padre Santo, el Papa, porque solo es el legítimo sucesor de San Pedro en la silla episcopal de Roma. Lo dice: el Papa, a quien también llamamos sumo pontífice, tiene su asiento en Roma, donde San Pedro murió en el año 67 de nuestra era. Aquí una anécdota muy interesante. Me acuerdo que me decía un hermano separado, que bueno, yo estaba todavía empezando en la carrera, y me decía: oiga, o sea, como me ponía a prueba, ¿no? Hablábamos un poco de religión, y él me decía: a ver, ¿por qué crees que el Papa, que tu Papa, porque él no era católico, que el Papa está en Roma y no está, por ejemplo, en Belén, en Jerusalén? Gracias, muy buenas noches, para servirles, gracias. Y me decía esta persona: ¿por qué crees tú? Pero lo hacía como un reto, ¿verdad? Que el Santo Padre, o bueno, no me decía el Santo Padre, que tu Papa está en Roma y no donde nació Jesús. Entonces, yo cuando eso creo que tenía 18 años, no me acuerdo. Y pues aunque ya en medio ya empezaba a ser catequista, pero bueno, nadie puede saber todas las cosas, eso es imposible. Pero hubo algo que me gustó mucho que por gracia de Dios le dije: mira, no lo sé. No sé por qué el Papa está en Roma, si pues Jesucristo no nació en Roma. Pero le dije: pero lo que sí sé es que hay una razón lógica para eso. De tal manera que si yo, por ejemplo, me preguntan algo que yo no sé de la iglesia, pues no voy a inventar, ¿verdad? No voy a decir, si yo como catequista, por ejemplo, a los niños si me preguntan algo que yo no sé, pues no lo voy a inventar.
Pero sí puedo decirle, ¿sabes qué? No lo sé, pero seguro tiene un fundamento, tiene una razón lógica por la cual se dio, o una razón a nivel espiritual o divino. ¿Y qué le digo a un niño cuando me pregunta algo que no sé? Pues lo voy a averiguar y cuando apenas lo sepa yo te lo digo. ¿Y por qué viene a colación? Porque aquí lo dice y me acuerdo que así pasó. Y aquí dice, lo que pasa es que, dice el Papa, a quien también llamamos sumo pontífice, tiene su asiento en Roma, donde San Pedro murió en el año 67 de nuestra era. Por este motivo, Roma se llama la capital del orbe cristiano. Es decir, por eso es que ahí está el Papa actual, porque ahí murió San Pedro. O sea, hay una razón histórica y lógica por lo que está ocurriendo esto. También nos dice algo muy interesante, dice, tanto los concilios como los padres de la Iglesia de todos los siglos han reconocido en los romanos pontífices, unánime y enérgicamente, de palabra y de obra, la supremacía y el primado de San Pedro. El Concilio Ecuménico de Florencia apeló a las actas de los concilios ecuménicos y a los sagrados cánones, cuando definió que el romano pontífice tiene el primado sobre el universo orbe, o sea, sobre todo lo que es la Iglesia, y que el mismo pontífice romano es el sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles, y que es el verdadero vicario de Jesucristo y cabeza de toda la Iglesia, y padre y doctor de todos los cristianos, y que a él le ha sido entregada por nuestro Señor Jesucristo en la persona de San Pedro la plena potestad de apacentar, regir y gobernar la Iglesia universal. Bueno, el amor que tenemos que tenerle al Santo Padre como vicario de la Iglesia, como vicario de Cristo, como cabeza visible de la Iglesia, debe de definirse siempre de manera muy puntual. Desde luego que en el aspecto humano un papa puede tener algún error, algún comentario, pero en el aspecto espiritual, en el aspecto doctrinal, no. En el aspecto doctrinal está asistido por el Espíritu Santo. A veces hay gente que dice, ¿y por qué quedó tal o cual papa? No podemos juzgar nada porque recuerden que antes de elegir a un papa, los obispos hacen oración. Y es el Espíritu Santo el que, nos lo dijo el mismo Jesucristo, el que es asistido, la Iglesia es asistida por el Espíritu Santo. Es decir, la elección del Papa es la elección que el Espíritu de Dios decide es la correcta. Por eso es muy importante siempre rezar por el Santo Padre. No solo por el Santo Padre, sino por los obispos, por los sacerdotes, por las religiosas y por nosotros como laicos, para que entonces Dios obre en todos nosotros y tratemos de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona hace tiempo se ponía a un joven, estaba yo dando una plática, no tenía nada que ver, pero se pone a decir, no, es que yo sé que hay una persona, y empezó a hablar mal por ahí de alguien de la iglesia. Y yo les dije, mira, aquí no se trata de pelearnos, se trata de analizar algo muy importante que tenemos que analizar todos. En la medida en que la persona está más comprometida y tiene mayor conocimiento de Dios, por ejemplo, un sacerdote, una religiosa, un laico, etc., en esa medida será juzgado. Seremos juzgados. Por eso entonces no se trata de juzgar a alguien que haya hecho algo incorrecto, no. Se trata de pedir por ellos, se trata de, tratar de tener esa caridad, y pues sí, dentro de la iglesia puede haber algunas cosas que no están bien en el aspecto humano. Pero, como decía Martín Valverde, un cantante católico, por una estrellita, por una cosita que hay millones de estrellas, es decir, millones de laicos, sacerdotes, religiosas, religiosos, que dan su vida por Cristo, que aman a su iglesia,
que luchan todos los días por tratar de hacer la voluntad de Jesús. Y es lo que tenemos que buscar también nosotros. Dice, nunca se ha celebrado un concilio ecuménico sin que el Papa lo presida en persona o por sus delegados, y nunca los ha tenido universal fuerza de ley ninguna decisión conciliar o eclesiástica sin que antes fuera confirmada por el Papa. Cuando se reúnen para un concilio, es decir, se reúnen para pues sacar algunas ideas, a lo mejor sacar algunos acuerdos, algunos libros, algunos escritos en cualquier nivel, en cualquier lugar, pues tiene que estar el Papa o bien algún representante del Papa, ¿verdad? Y dice también, quien quiera que se negara a reconocer al Papa por jefe supremo de la Iglesia, en todo tiempo fue considerado por todos los fieles como apóstata, cismático o hereje, así nos dice el catecismo. Es decir, no puede haber un católico que diga, yo soy católico, pero pues no quiero seguir al Papa. Seguimos su doctrina, seguimos sus principios, porque, como dijimos, es inspiración del Espíritu Santo su asignación. Y entonces debemos de considerar siempre lo que decíamos desde hace mucho tiempo. Somos católicos, apostólicos y romanos. Católicos por ser una iglesia universal, apostólica porque está fundamentada o humanamente e históricamente en los apóstoles, y romana porque allí está la cabeza visible de la iglesia, a quien seguimos humanamente, pero que es el instrumento que Dios usa para guiar a su iglesia. Dice, con el transcurso del tiempo, el sucesor de San Pedro, por disposición divina, adquirió legítimamente, ya no puedo ni leer, algunos dominios temporales llamados estados de la iglesia. El Papa necesita estos dominios para ser más libre en el desempeño de su augusto cargo, no dependiendo de ningún favor o poder humano, sino de Dios únicamente. Es decir, Dios le ha concedido a todos los papas esa sabiduría de acuerdo al tiempo. Pero también los propios papas, como el Papa actual, han pedido que recemos por ellos. En el momento en que nosotros no rezamos, en ese momento no estamos ejerciendo nuestra obligación de pedir por la iglesia, de pedir para que la iglesia sea sostenida humanamente también, porque ciertamente ya está sostenida por el poder del Espíritu Santo, pero también sostenida en el aspecto humano, porque somos pecadores todos, porque todos estamos dispuestos precisamente a luchar, pero a veces el pecado nos quiere arrastrar. A veces debemos de analizar lo que he dicho en algunas ocasiones, que la iglesia es santa y pecadora. Es santa porque está fundada por el más santo de todos, por nuestro Señor Jesucristo. Porque hay mucha gente santa en la iglesia, pero también habemos pecadores que tenemos y estamos en ese proceso de purificación. A veces en Facebook ponen, yo estoy en la iglesia, pero no soy ningún santo. Si estoy en la iglesia precisamente, no es porque sea santo, es porque estoy luchando contra mis debilidades, contra mis pecados, contra todas las cosas que no llevan a Dios. Y en ese contexto, pues tengo que estar en la iglesia, que es el lugar donde puedo encontrar los sacramentos, donde puedo encontrar a la comunidad de Dios. No porque yo sea más que los demás. Y eso está disponible para todos. La iglesia está abierta para todos nosotros, porque así Dios quiere que todos los hombres se salven, así lo tiene dicho Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Mañana vamos a hablar, Dios mediante, del orden jerárquico de la iglesia. Y ya después vamos a entrar al magisterio de la iglesia y entraremos a unos temas que son mucho más actuales, ¿verdad? Como lo que es el perdón de los pecados y la vida futura, que es saber pues dónde vamos a estar. Y eso va a estar muy interesante. Yo di el sábado un tema a los papás y hoy el tema que dio el párroco en la homilía pues es similar. O sea, decía, si Dios nos llamara hoy, ¿a dónde iríamos? Y eso es algo que tenemos que reflexionar todos los días. ¿A dónde iríamos? ¿A dónde irías? ¿A dónde iría yo? Si hoy Dios nos llamara, ¿al cielo? ¿Al infierno? ¿O
si nos va muy bien, o bien, mejor dicho, al purgatorio para después ir al cielo. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana para continuar. Saludos.